Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet. Vamos a hablar el día de hoy de la situación detrás de este movimiento que hubo de Aston Martin con Dan Fallows y por qué esto podría ser otro truco de Lawrence Stroll. Antes te invito a suscribirte al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te perdés de nada. Y ya nos metemos con la información, ya que como sabemos, Dan Fallows ha sido removido de su cargo, así es, como director técnico del equipo Aston Martin, y se hizo oficial en estos últimos días una recolocación dentro de la estructura, lo que no era un despido ni una dimisión, sino un cambio de puesto dentro de la estructura de Aston Martin. La versión oficial es que se mantiene dentro del grupo sin más información. Entonces, ¿puede ser esto realmente otro truco de los de Silverstone? Recordemos que ya se ha analizado esta posibilidad de los equipos para tratar de esquivar en lo mayor posible el tema del límite de costos, ¿no? De encontrar los grises. Bueno, esta situación de que se mantiene dentro del grupo y más allá de si abandonará o no Aston Martin en el futuro, lo cierto es que ha llamado mucho la atención en ese comunicado. Dan permanecerá en el grupo. Y no será por ahí la única gran mente de Aston Martin, del equipo incluso, que tiene un puesto dentro del grupo, ya que Andy Cowell también lo ficharon como director ejecutivo del grupo. Estos movimientos dan bastante que pensar, porque sobre la llegada de Newey se han dicho muchas cosas y hemos analizado que una de ellas es que el genio británico llegaría a Aston Martin de la mano de más ingenieros de Red Bull. Y si eso todavía está por confirmar, pero el detalle de tener a Cowell o Fallows en el grupo y no en el equipo me parece bastante curioso, ¿no? Si bien todavía están dentro de la empresa Aston Martin y tienen que llegar más ingenieros de Red Bull que ya han llegado, como hemos analizado, Newey, que no es barato, y con un límite de costos en esta temporada de la Fórmula 1 o en esta era de la Fórmula 1 porque ya se ha instalado hace bastante tiempo. La realidad es que es curioso porque no tiene mucho sentido tener a dos tipos, a dos genios como lo son Cowell, que fue uno de los artífices del dominio del motor Mercedes, y Fallows, también de mucho peso, ¿no? En el departamento aerodinámico de Red Bull, dentro del grupo Aston Martin, simplemente. Serían muy útiles para el equipo Fórmula 1, pero no tanto para la marca. Como dijimos, vivimos en la era del límite de presupuesto en la Fórmula 1. En el caso de Newey, cuando llegó a Aston Martin, se habló en aquel momento, ¿no? De que a Newey le pagaron un salario en dinero, no un salario en dólares o en libras, como se maneja allá en Inglaterra, pero además iba acompañado de acciones en el equipo. Entonces, estas acciones bajaban el costo de lo que le tenían que pagar en dinero a Adrian Newey, que incluye un paquete de acciones. Puede ser que estos sueldos de Cowell y Fallows estén fuera del límite de presupuesto, moviéndolos de alguna manera al grupo de Aston Martin y que queden fuera del equipo de Fórmula 1. Lo cierto es que eso es lo que se podría estar analizando, ¿no? Que Aston Martin haya encontrado un gris y lo esté, bueno, esquivando por ese lado. Como sabemos, los equipos Fórmula 1 se encargan de buscar los grises en la máxima categoría. Ya lo hicieron con la llegada de Adrian Newey y se habla de que no es el único ingeniero al cual le han pagado con paquete de acciones, que podrían llegar más y que incluso hay otros que también están trabajando de la misma manera. Con esto reducís lo que le tenés que pagar dentro de ese límite de presupuesto que ronda los 145 millones. Obviamente, Adrian Newey con el dinero que se le pagaría, por ahí sería uno de los que quedaría fuera del límite de presupuesto, y es uno de los mejores pagos, porque recordemos que los tres mejores pagos del equipo son los que quedan exentos, pero no se ha confirmado por ese lado. Dábamos a imaginar eso. Obviamente esto se podría utilizar con varios, ¿no? Se hablaba de que el dinero que le pagaban a Dan Fallows por año era 1 millón de libras, sin contar todo lo que es el tema de viáticos. Entonces por ese lado también es un sueldo bastante caro. Entonces vos lo desvías y ya liberás un sueldo de Dan Fallows, lo mismo que Cowell. Veremos ya cómo continúa esta historia, pero puede ser otro de los truquitos de Lawrence Stroll para tratar de armar ese super equipo que están armando y esquivar, encontrar los grises en el reglamento de la máxima categoría. Me va a hablar un poquito de Andrea Kimi Antonelli, así es, ya que a 4 meses del inicio del Mundial de la temporada de Fórmula 1 2025, Antonelli ha hecho un balance por ahí de la situación de cara a su debut como piloto titular en lo que va a ser el Mercedes W16. El piloto italiano hizo el balance por ahí de sus prácticas libres uno que tuvo en Monza, que fue muy cortita, después en la Ciudad de México, describiendo la evolución entre ambas salidas. Parte del proceso también de crecimiento fue lo que dijo la sinergia con los dos pilotos titulares, con Hamilton, al cual va a reemplazar, y Russell, quien va a ser su compañero. También va a heredar
el ingeniero de Hamilton. Peter Bonington se va a quedar como ingeniero de justamente Andrea Kimi Antonelli. Esto le va a venir muy bien al piloto italiano, que ya ha empezado a familiarizarse con justamente Bono, como se le llama, de cara a la próxima temporada. El joven italiano compartió por ahí momentos claves en su preparación de cara al debut esperado, habitual en Mercedes para la próxima temporada. También ha recorrido muchísimos kilómetros en los test del TPC, como se le llama, ¿no? Que son esos test privados que hacen los equipos para preparar. Los estuvo haciendo con el W13, con un auto de la temporada 2022, y es uno de los debutantes del último tiempo en la Fórmula 1 que mejor preparado llega y que con más kilómetros llega a la máxima categoría. Bueno, en su primera sesión oficial ante su público en Italia realmente no fue lo mejor, ya que dio una vuelta lanzada y en la segunda lo estampó en la parabólica, reventó el W15 de George Russell y la verdad que mucho se habló en aquel momento, ¿no? Como digo, Mercedes lo largó con gomas blandas, nuevas, con poco combustible a salir a clasificar cuando no tenía que hacerlo. Y obviamente Andrea Antonelli dijo, creo que se puede decir que aprendí la lección de manera más dura lo que pasó en Monza. Por un lado, obviamente es un error de juventud, no creo que sea el primer, no creo que sea el último que cometa Antonelli, yo creo que va a cometer varios errores, pero que tiene un potencial enorme, pero demostró por ahí la confianza que tiene el equipo de Brackley en el piloto italiano, ¿no? Toto Wolff dijo que subrayó la valentía y se quedó con lo demostrado en la primera vuelta, no con el accidente. Después, cuando en México hizo su segunda sesión, tuvo que prepararse de otra manera. Lo dijo porque por ahí no tenía fin de semana de Fórmula 2 como si tuvo en Italia, que fue una sesión mucho más limpia. Definitivamente era lo que necesitaba después de Monza. Recalcó el piloto italiano, no corrió ningún riesgo. Obviamente, recordemos que Mercedes ya en México estaba con muchos problemas de límite de costos y de reparaciones y no se podía arriesgar. Tuvo un pequeño incidente con una pieza que cruzó por encima, ¿no? Que dañó un poquito el suelo, pero no fue culpa de él. Tras México, el equipo destacó un poquito cómo Kimi se sentía bien, con sensaciones encontradas. Por un lado, trató de no arriesgar, pero completó de manera brillante y todo lo que hicieron en el programa lo hizo a la perfección. Obviamente ya se va preparando al mismo tiempo poder familiarizarse con un garage como lo es estando al lado de Hamilton, que Hamilton ha sido muy bueno con él, también ha compartido mucha información, le ha venido muy bien. ¿Qué es lo último que ha hecho? También ha trabajado mucho tras bastidores en Brackley. Está trabajando en el simulador, en análisis de datos, desde el primer día con todos los miembros de Brackley, de Bridgeward, de Mercedes. Empecé a estudiar los nuevos circuitos, así como los procedimientos del volante. Dijo Antonelli, todo está trabajando. Y como digo, va a ser, si no es el rookie que mejor llega preparado en la historia de la Fórmula 1, va a estar ahí. Creo que al nivel de Hamilton en la temporada 2007, ¿no? Cuando llegó con muchísimos kilómetros para debutar, que en 2006 estuvo preparándose completamente con McLaren. Bueno, creo que Antonelli llega muy bien preparado. Obviamente no va a ser el auto del 2025 lo que era el del 2022, pero son autos de la misma filosofía y eso es algo muy positivo para el piloto italiano, que creo que ha demostrado cosas muy interesantes en categorías menores y que va a tener mucho para dar en la Fórmula 1. Obviamente va a cometer errores como lo cometió Verstappen cuando llegó con 16 años, con 17 años, perdón, como lo han hecho todos los rookies. Va a cometer errores, va a tener accidentes, pero cuando tenga 22, 23 años va a ser un piloto que ya tenga 5 años de experiencia en la Fórmula 1. Así que sin dudas eso es lo que está proyectando Mercedes. La velocidad la tenés o no, el tema de la madurez la vas adquiriendo y bueno, mientras antes arrancás en la Fórmula 1, la madurez la vas a alcanzar antes, ¿no? Con 22, 23 años vas a tener una experiencia tremenda, como pasó con Max Verstappen, ¿no? Que hoy en día tiene ya 10 años en la Fórmula 1 y es un tipo que todavía es muy jovencito, así que sin dudas es, creo, una apuesta a futuro por parte de Mercedes. Va a tener presión, va a tener que lidiar con todo esto, pero sin dudas Toto Wolff y el equipo de Mercedes tienen mucha confianza en el italiano. Cierro por acá con este video. Dejame en los comentarios qué opinas, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.